Un paciente de 8 años que desde hace 6 meses padece tras realizar ejercicio brotes de lesiones pruriginosas, eritematoedematosas de pequeño tamaño, localizadas fundamentalmente en el tronco y que desaparecen en unos 30 minutos. ¿Qué diagnóstico es el más probable? Entonces, es una lesión pruriginosa, eritematoedematosa. Entonces, hay que tratar de, cuando veamos una pregunta de dermatología, buscar la clave, porque nos van a dar siempre la clave de la lesión primaria, ¿no? Entonces, leer bien y buscar. Nos está hablando de una lesión eritematoedematosa. Entonces, ¿en qué lesión hay edema rojo? ¿Qué está describiendo acá? Está describiendo una roncha, ¿no es cierto? Un abón de pequeño tamaño, se localiza en tronco y lo está asociando al ejercicio. Entonces, probablemente eso se trata de una urticaria. Al hablar de abón o roncha, estamos hablando de urticaria. Es la lesión elemental de la urticaria, la roncha, que tiene que durar obviamente menos de 24 horas. Porque si una roncha, un abón, dura más de 24 horas, estamos hablando de una vasculitis. Eso es muy importante, es fugaz. La roncha o el abón es fugaz. No se prolonga en el tiempo, ¿no? O en todo caso es intermitente, ¿no? Hoy día puede al paciente salirle ronchas, a las 3-4 horas desaparecen y mañana puede volverle a aparecer, ¿no? Eso no quiere decir que tenga una vasculitis. Hablamos de vasculitis cuando la roncha es persistente, no desaparece en ningún momento. Ya, entonces, lesión abonosa fugaz, urticaria. Esa es la clave. Acá nos dan algunas alternativas, ¿no? Miliaria cristalina, eso principalmente en neonatos, ¿no? Típicas lesiones papulares con punta blanquecina. Lichen urticatus, es una lesión más crónica, eritematosa, no es fugaz. Eritema multiforme, vamos a hablar un poquito del eritema multiforme también. Lo habíamos visto anteriormente al hablar reacciones medicamentosas y reacciones de hipersensibilidad. El eritema multiforme puede ser eritema multiforme menor o puede ser eritema multiforme mayor, ¿ya? La característica del eritema multiforme, la lesión típica, es una lesión en escarapela, les había mencionado, lesión en escarapela. ¿Y cómo es la lesión en escarapela? Es una lesión figurada, o sea, es de bordes muy definidos, ¿no? Elevada, eritematosa, y que tiene un centro deprimido, o sea, como si fuera una escarapela, ¿ya? Esa es la lesión típica del eritema multiforme. Entonces, en esta lesión elevada, eritematosa, ¿no? Figurada, también hay edema. También hay edema. Este edema es tan intenso que a veces puede formar una ampolla. Es por eso que se llama eritema multiforme, porque ustedes van a encontrar en un paciente no solamente estas lesiones elevadas tipo escarapeloides, ¿no? Sino también pueden encontrar ampollas. ¿Eso qué quiere decir? Que ese edema ha sido tan intenso que se ha formado una ampolla. Entonces, eritema multiforme menor y eritema multiforme mayor. El eritema multiforme menor tiene la característica de no afectar mucosas, ya solo afecta el cuerpo. Y el eritema multiforme mayor afecta mucosas, esa es la característica. Hay mucha afectación de mucosas. Eso deben saber del eritema multiforme. El eritema multiforme se puede producir por cualquier causa, ¿no? Medicamentos, infecciones pueden producir, infecciones virales, bacterianas pueden producir eritema multiforme. Entonces, eritema multiforme no hay afectación de... bueno, además no se asocia con el ejercicio. Aquí están hablando de lesiones eritematoedematosas, no hablan de la lesión típica del eritema multiforme, ya les he mencionado, en escarapela. Esa es si les van a poner una pregunta de eritema multiforme, probablemente le pongan, ¿no? Lesión edematosa, violácea o eritematosa en escarapela, ¿no? Con centro deprimido también se llama. Y el estrófulo parasitario. Esta es una lesión única por lo general y que tiene un trayecto muy raro. Entonces la alternativa, están las alternativas acá, entonces no hay mucho que discutir. Un varón de 6 años presenta de manera brusca un brote de lesiones eritemato escamosas, redondeadas, de pequeño tamaño, distribuidas por todo el tegumento,
La semana anterior acudió a urgencias por un cuadro catarral, ¿no? Con 37.5 de temperatura, amigdalitis también. En el cultivo faríngeo se aisló estreptococo. La patología cutánea más probable corresponde a. Entonces aquí hablan de una lesión eritémato escamosa redondeada. Entonces, ¿cuál es la lesión primaria, la lesión principal elemental de la psoriasis? Es una placa eritémato descamativa, ¿no? Eritémato descamativa. Entonces, la respuesta en este caso es una psoriasis gutata. Yo les había mencionado cuando hablamos de psoriasis que la psoriasis en niños, hasta en un 30, algunas series hablan de hasta un 50%, se asocian a infecciones por estreptococo. ¿Ya? Es por eso que cuando vienen niños con psoriasis le damos acitromicina. Le iniciamos acitromicina. ¿Ya? Entonces, en este caso están hablando de una lesión eritémato escamosa redondeada, es una psoriasis, ¿no? Y que tiene el antecedente de amigdalitis. Entonces, se debería una psoriasis producida por estreptococo. En realidad no es el estreptococo el que produce, ¿no? Sino más bien produce una reacción, un fenómeno inmunológico que va a desencadenar la psoriasis. Eczema numular. No se olviden, todo eczema, toda dermatitis numular, estas producen prurito, ¿ya? El herpes circinado es un tipo de tiña, también se le llama herpes circinado, es una lesión ovoide de bordes elevados, la típica lesión de tiña. Vamos a ver más adelante, tenemos una fotito por ahí creo. O una vasculitis séptica. En vasculitis vamos a encontrar úlceras, ¿no? No necesariamente vamos a encontrar una lesión eritémato escamosa. Entonces, esto es para que recuerden que la psoriasis en niños puede ser producida por una infección o desencadenada por una infección estreptocócica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al tratamiento de un niño con psoriasis de 3 años de evolución? Entonces, en el tratamiento de psoriasis habíamos hablado de igual manera que el tratamiento de elección es el corticoide tópico, ¿no es cierto? Pero que existen algunas otras alternativas, como por ejemplo usar soralenos, la radiación ultravioleta, también la vitamina E por vía tópica, la vitamina D por vía tópica. Entonces, la mayoría de medicamentos son por vía tópica, no se utilizan medicamentos por vía oral. Son algunos nomás, metotrexate se puede usar por vía oral, y hay algunas enfermedades específicas en las que se puede usar corticoide por vía oral. Algunas formas clínicas de psoriasis. Les había mencionado también en ese momento que la única forma de psoriasis que puede ser tratada con corticoide oral es la psoriasis pustulosa. El resto de psoriasis todo es corticoide tópico, ¿ya? O si es muy extenso, metotrexate. Entonces aquí hablan, los ultravioleta B se utilizan en el tratamiento de psoriasis gutata, sí es cierto. Esto principalmente porque la psoriasis gutata afecta gran parte del cuerpo, porque son pequeñas lesiones. Entonces, para el paciente estar poniéndose la crema en cada lesión, imagínense, se pasan casi 1 hora, 2 horas, 3 horas poniéndose la crema. Entonces, mejor utilizar los nuevos tratamientos alternativos, ¿no? Con la fototerapia. A esto es lo que se refiere con la luz ultravioleta B, ¿no? A la fototerapia. El calcipotriol es un análogo de la vitamina D que se está utilizando por vía oral para el tratamiento de la psoriasis. Se usa el calcipotriol, pero por vía tópica. Los preparados de base de ditranol son irritantes y producen una tinción de la piel. Antiguamente se utilizaba este medicamento, hoy en día ni siquiera está en el mercado. Está indicado realizar una biopsia hepática cuando se alcanza una dosis total de 1.5 gramos de metotrexate. Eso es cierto. La dosis acumulativa del metotrexate máxima es de 1.5 a 2.5 gramos. Por eso que cuando nosotros damos tratamiento de metotrexate a un paciente con psoriasis, anotamos exactamente cuánto le estamos dando en su historia clínica. Entonces, la dosis es más o menos de 7.5 microgramos, miligramos a 15 miligramos. Entonces, se les da semanal. Entonces, si se le da semanal, más o menos 10, digamos, ¿no?
se les da 40 miligramos mensual. Entonces, para que llegue a 1.5 gramos más o menos de tratamiento tiene que ser un año, ¿no? Es muy prolongado. Entonces, es raro que nosotros tengamos un paciente con fibrosis hepática por metotrexate. Por eso hacen la biopsia hepática, porque el metotrexate como efectos adversos tiene la fibrosis pulmonar y la fibrosis hepática. Alguna vez lo han preguntado eso también. Por eso es necesario hacer una biopsia hepática cuando empieza a haber acumulación de más de 1.5 gramos del medicamento en el hígado. La protección ocular durante la exposición a ultravioleta A es también recomendable durante 24 horas después del tratamiento. Sí es recomendable también porque hay cuando se utiliza la máquina de fototerapia, aquí en el Perú no hay muchas máquinas de fototerapia. Nosotros en el hospital tenemos una, ahora justo recién se va a empezar a utilizar. Es un aparato que lanza radiaciones selectivas, ¿no? Y onda también selectiva. La onda de radiación de ultravioleta A o ultravioleta B es de 200 a 400. Entonces, dependiendo del tipo de psoriasis que tiene el paciente, se le regula, ¿no? Si es una psoriasis extensa, que está muy marcada la placa eritematodo-descamativa, se le da a 400 nanómetros, digamos, una onda larga, ancha, y se le da por más tiempo, ¿ya? Entonces, esta exposición es muy dañina para los ojos, ¿no? Entonces, el paciente tiene que estar con protección, produce mucha sensibilidad, tiene que estar con protección posterior a la aplicación de la fototerapia, ¿ya? Entonces, lo que de aquí debemos recordar es que como alternativa en el tratamiento de psoriasis está la luz ultravioleta, ¿no? Luz ultravioleta A o B, es decir, la fototerapia. La base del tratamiento de la psoriasis es corticoide tópico, ¿ya? Y cuando hablamos de tratamiento por vía oral, hablamos del metotrexate. Creo que esos conceptos tienen que quedar claros, ¿ya? Un paciente de 13 años acude a consulta con un brote intenso de dermatitis atópica que afecta a la mayor parte de la superficie corporal y es muy pruriginoso. El tratamiento que se debe evitar es antihistamínicos tópicos, tacrolimus tópico, ciclosporina oral, corticoides orales o corticoides tópicos. Entonces aquí está hablando de un paciente de 13 años que tiene un brote de dermatitis atópica que afecta a la mayor parte de la superficie corporal y es muy pruriginoso. Entonces, en el tratamiento de la dermatitis atópica hemos hablado de los inhibidores de la calcineurina, les mencioné al tacrolimus, los corticoides orales que tienen que ser en pautas cortas, también lo mencioné, los corticoides tópicos que son la base del tratamiento. La ciclosporina no les mencioné, pero es un medicamento que también se utiliza, ¿no? Es un inmunosupresor. Lo que sí, probablemente tampoco nunca lo hayan visto, son los antihistamínicos tópicos, ¿no? Eso no se utiliza en dermatitis atópica. Ahora vamos a hablar un poco del impétigo. Les había mencionado, impétigo siempre entra, doctores, en los exámenes de residentado, en los exámenes de nada, siempre entra. Y por lo general las preguntas son sencillas, son bien claras, concisas. Entonces, tienen que quedar un par de conceptos claros nada más, ¿no? Las formas. El impétigo contagioso o no ampolloso también se llama. El impétigo ampolloso, que es otra forma de impétigo, y el síndrome de piel escaldada por estafilococo, ¿no? Son esas tres formas que deben recordar. Clínicamente cada uno tiene características. Primero hablamos del impétigo contagioso, ¿no? Es la forma más frecuente de presentación del impétigo. Y el caso clínico de un paciente con impétigo contagioso es el típico, ¿no? Es el típico caso del niño que tiene lesiones costrosas periorificiales con secreción melicérica, ¿ya? Y que suelen producir prurito. Entonces es la foto de un niño con impétigo, ¿no? Marcada en narinas, periorificial,
en pabellón auricular, ¿no? Presentan sus lesiones meliséricas. Entonces, cuando estamos frente a un paciente de ese tipo, es un impétigo contagioso. Y el germen relacionado a esta forma de presentación del impétigo es el estreptococo. ¿Ya? Por ahí varias veces han preguntado eso, ¿no? Dentro de las alternativas, ponen el caso clínico y dentro de las alternativas ponen estreptococo o estafilococo. Son las dos probables, ¿no? Entonces ahí uno no sabe qué marcar, entonces hay que ver la clave diagnóstica, las claves de la pregunta, leer bien, ¿no? Si hay una costra melisérica, entonces pensar en estreptococo. Este impétigo contagioso o no ampolloso también, llamado, afecta principalmente a niños, ¿no? Y la lesión inicial va a ser una pequeña vesícula pustulosa que tiene una base eritematosa. Y la característica principal es que va a dar un exudado que contiene o que va a producir una costra amarillenta. Y es una costra gruesa, ¿no? Que se adhiere a la base de la vesícula. Se pueden localizar en cualquier parte del tegumento, pero les había mencionado que en zonas periorificiales es más frecuente. He hablado del contagioso o no ampolloso. El impétigo ampolloso es producido principalmente por el estafilococo y que tiene una relación estacional. Hay una mayor frecuencia en los meses de verano. Las vesículas no se van a romper tan fácilmente. La ampolla se encuentra un poquito más abajo de la capa córnea, ¿no? Y se van a formar ampollas un poquito más grandes, o sea, las vesículas se convierten en ampollas y el contenido generalmente es claro al comienzo y luego se va a volver un poco turbio, pero no producen esa típica costra mielicérica. Pueden dar lugar a lesiones anulares o resinadas que asemejan a una micosis superficial. También es localizada en la cara, pero como les había mencionado, no olviden la presentación del no ampolloso. A diferencia del ampolloso, es que presenta costras meliséricas. El ampolloso no es muy frecuente esto. Los cultivos de las vesículas revelan o nos van a dar estafilococo, o sea, gram positivos. Eso también siempre háganse una tablita de los gram positivos más frecuentes y los gram negativos más frecuentes. Hay una forma de presentación también del impético, de estas infecciones epidérmicas, que viene a ser el síndrome de piel escaldada. Este es un cuadro ya más aparatoso, ¿no? Se caracteriza por presentar fiebre, hay eritema difuso a nivel cutáneo, seguido de ampollas flácidas que se van a romper con facilidad y van a afectar grandes áreas de piel denudada, sobre todo en la región glútea, región de pliegues y raíz de miembros inferiores, ¿no? Raíz de muslos. Y la característica, esto es muy importante, es que los cultivos son negativos, ya que este síndrome de la piel escaldada es una reacción a las toxinas del estafilococo. En realidad, el estafilococo no se va a encontrar en la lesión, sino las toxinas son las que van a producir las ampollas. Obviamente, al ser una reacción de hipersensibilidad, en la biopsia se va a encontrar gran cantidad de eosinófilos. Ante un niño diagnosticado de forunculosis, señale cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta. Su agente causal suele ser el Streptococcus pyogenes. En los de la cara hay peligro de que la infección afecte a estructuras meningias, afecta simultáneamente a varios aparatos pilosebáceos. La infección suele comenzar a nivel del tejido celular subcutáneo y debe evacuarse por expresión. Entonces, acá la alternativa forunculosis, no se olviden, ¿no? Es una lesión papular que se produce por la infección del folículo piloso, ¿ya? Entonces, el agente causal más frecuente es estafilococo.
¿ya? Estafilococo aureus, ¿ya? La característica es que en la forunculosis es que van a encontrar forúnculos en diferentes estadios. O sea, no, generalmente aparece uno, un forúnculo de un gran tamaño, va remitiendo y aparece otro en otra zona. Es la característica. O sea, no aparecen simultáneamente varios. Entonces, ya va cicatrizando uno, el otro va disminuyendo de volumen y aparece otro. ¿Sí? Entonces, no aparecen todos al mismo tiempo. No se olviden que la forunculosis es una infección que principalmente va a tomar la base del folículo piloso, ¿ya? A diferencia de la foliculitis que, como dice en su propio nombre, afecta el tallo piloso, ¿ya? La infección. ¿Debe evacuarse por expresión? No, no es cierto. Eso no se debe hacer con ninguna lesión en la piel. Ahora vamos a hablar un poco del acné. Este es un tema que deben conocerlo. Ustedes siempre tienen pacientes con acné en la consulta. Se dice que hasta un 80%, 90% de personas han tenido acné en algún momento de su vida antes de los 21 años, ¿no? Cualquier forma, leve, moderada o severa. Vamos a ver más adelante cuáles son las formas de acné. Cómo es que vamos a catalogar un acné leve, moderado o severo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que esta enfermedad afecta a los adolescentes a partir, bueno, del inicio de la adolescencia, ¿no? 12 años, más o menos, 13 años, hasta los 32 años. Hay varias series, ¿no? Hablan de 28, otros hablan de 30, otros de 32. Pero por lo general, no debe haber acné más allá de los 32 años. Cuando tenemos casos o pacientes con acné más allá de los 32 años, hay que buscar algunas otras causas que estén desencadenando el acné, ¿no? Entonces hablaríamos de un acné secundario. Obviamente que lo más importante en un paciente con acné es el impacto psicológico que tiene sobre el niño, ¿no? Hay niños que realmente llegan, muchachos, sobre todo jóvenes, ¿no? Llegan muy mal al servicio. Hay niños que inclusive han intentado suicidarse por lo aparatoso del cuadro, ¿no? Obviamente vemos, ¿no? Acnés nódulo-quísticos severos que hacen que el niño se deprima, no van al colegio. Entonces eso crea un impacto psicosocial en el niño. Entonces acá esta imagen yo ya les había mostrado en algún momento, en realidad todas estas diapositivas ya les han visto probablemente. Son correlaciones clínicas histopatológicas del acné, ¿no? Entonces esto para que vean más o menos cómo es histopatológicamente un comedón abierto y cómo es un comedón cerrado. Entonces el comedón abierto es la típica pápula que tiene la punta negra. Y el comedón cerrado es la pápula que tiene la puntita blanca. Entonces histopatológicamente se lo ven así, ¿no? Miren, este es un comedón abierto. Entonces lo que vemos a simple vista es todo el tejido, todo el detritus que se contiene dentro de la glándula sebácea. Y este es un comedón cerrado. Entonces toda esta capa que vemos que cierra la glándula sebácea hipertrófica que está infectada es queratina. Clínicamente, lo pueden ver acá, un comedón abierto y un comedón cerrado. Y esto viene a ser una pústula, histopatológicamente. Entonces, histopatológicamente en la pústula hay infiltrado inflamatorio marcado, neutrofílico, mucho neutrófilo. Esto deriva pues en la coloración rojiza en la piel. Entonces, si se dan cuenta, miren estos comedones, no hay mucha inflamación. No ven como aquí estos puntitos rojitos, que son neutrófilos. Entonces, es la diferencia entre una pústula y un comedón. ¿Ya? Y bueno, obviamente cuando hablamos ya de un quiste, estamos hablando de una estructura que tiene una pared propia, ¿no? Miren. Entonces el contenido quístico y toda la pared del quiste. Entonces, clínicamente vamos a poder palparlo. Fisiopatológicamente hay un aumento de la producción del sebo por parte de las glándulas sebáceas,
hay alteración del proceso de queratinización, hay colonización folicular de Propionobacter acnes y liberación de mediadores inflamatorios de la piel. Entonces acá digamos la vedette, ¿no?, del acné, Propionobacterium. Este es el que va a producir principalmente el acné. Es importante conocer que en la fisiopatología uno de los aspectos es la alteración del proceso normal de la queratinización, ya que al hacer tratamiento con algunos retinoides, ¿no?, homólogos de la vitamina A, lo que nosotros hacemos es cortar algunas etapas de este fenómeno fisiopatológico, ¿ya? O si es que utilizamos antibióticos, estamos actuando a nivel de la colonización del Propionobacter, ¿no? Hay algunos antibióticos como las tetraciclinas que también tienen una acción antiinflamatoria, entonces actuamos a ese nivel. Entonces es muy importante conocer estos. Alguna vez preguntaron, ¿no?, cuáles son los principales factores fisiopatológicos involucrados en la génesis del acné, ¿no? Entonces, aumento de la producción de sebo, alteración del proceso de queratinización, el Propionobacterium acnes y los mediadores inflamatorios. La alimentación como factor no fisiopatológico sino etiológico, etiopatogénico, no está demostrado, ¿ya? Pero sí hay algunos estudios que han demostrado que la carga rica en carbohidratos, sobre todo los chocolates, pueden producir acné o exacerbarlo. Entonces aquí vemos el folículo piloso, la glándula sebácea. No se olviden que el acné, principalmente la lesión es a nivel de la glándula sebácea. Hay en un primer momento una hiperkeratosis del infundíbulo. No se olviden que el tallo piloso en su salida es rodeado por queratina, ¿ya? Entonces esa queratina va a empezar a proliferar, entonces empieza a tapar la salida de la glándula sebácea. Entonces, como hay un taponamiento de la glándula sebácea, va a haber una hiperplasia de la glándula sebácea, va a empezar a crecer más la glándula sebácea. El sebo no va a poder salir hacia afuera. Entonces, el sebo es el medio ideal para el Propionobacterium, ¿ya? Es por eso que hablando de la flora microbiana normal, Propionobacter encontramos más en zonas sebáceas. Entonces más o menos es esa la secuencia. Hay una hiperkeratosis, ¿no?, en la salida del tallo piloso, entonces cierra el conducto por donde debe salir el sebo normal. Hay una hiperplasia sebácea y el sebo, al producir, bueno, al ser un medio adecuado para el Propionobacter, va a producir, ¿no?, la infección y la cascada inflamatoria. Entonces hay clasificaciones, muchas clasificaciones, pero vamos a hablar de la última clasificación, que estas son imágenes, ¿no? Vamos a ver las lesiones elementales. Este es un comedón abierto, aquí hay una pústula, ¿no? Aquí hay comedones cerrados, aquí hay un nódulo, la afectación de tórax posterior, aquí hay nódulos, quistes, este es un acné severo a todas luces. Entonces esta es la clasificación actual del acné, al menos para Latinoamérica, ¿no? Este GLEA significa Grupo Latinoamericano de Estudio del Acné. Entonces, a mí me parece muy didáctica. Hablan de la edad de presentación, la lesión predominante, hablan de formas especiales y hablan del grado de acné, ¿ya? Entonces, es importante catalogar la edad del paciente, porque es diferente un paciente adolescente con acné a un infante, ¿no?, o a un adulto con acné, es distinto. La lesión predominante, ya les había mencionado, comedón, pápula, pústula o nódulo quiste, ¿ya? Y el número de elementos, ¿ya?, que van a encontrar al examen físico, que puede ser leve, moderado o severo. Entonces leve, menor de 20, moderado de 20 a 50 y severo de 20, mayor de 50. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para describir un paciente con acné? Por ejemplo, viene un muchacho de 16 años, entonces es un acné del adolescente, ¿cierto?, en primer lugar. Luego
determinamos cuál es la lesión predominante, si es comedón, pápulo, pústula o nódulo quiste. Entonces contamos cuál es el que tiene, no contamos, ¿no? Tampoco, o sea, vemos más o menos cuál es la que predomina. Si por ejemplo predomina comedones, o sea, tiene tiene más de 50 comedones, entonces estamos hablando de un acné del adolescente comedónico severo. Así más o menos va la clasificación, ¿ya? Otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un paciente que solamente viene con nódulos y quistes, ¿ya? Imagínense que viene con 10 o 20 nódulos y quistes. Acá le estoy poniendo la otra cara de la moneda, ¿no? Si solamente viene con nódulos y quistes, ya lo pasamos de frente a severo. ¿Ya? Es un acné severo. Ahora, hablando del pustuloso. Por ejemplo, viene un adolescente con pústulas, ¿no? Imagínense 20, 30 pústulas, no hay muchas pústulas. Entonces hablamos de un acné del adolescente pápulo pustuloso moderado. Si por ejemplo tiene uno o dos nódulos, pero predominantemente tiene pústulas, entonces lo catalogamos como pustuloso nada más. Pero si solo tiene nódulos y quistes y no hay pústulas o comedones, entonces lo catalogamos como nódulo quístico y eso ya es severo, ¿ya? Entonces lo que hay que entender acá es que hay que ubicar la lesión predominante, ¿ya? Porque no es raro encontrar que un paciente venga con pústulas, muchas pústulas y pocos comedones, o que venga con muchos comedones y pocas pústulas. Entonces ahí lo catalogamos solamente como comedónico o como pustuloso, ¿ya? Esto por aquí es importante para el tratamiento, porque el tratamiento para un acné comedónico es tópico y para un acné pustuloso leve, moderado, ya es antibiótico por vía oral, ¿ya? Existen algunas formas especiales, como por ejemplo el acné fulminans, ¿no? Que corresponde a un acné conglobata, o sea, el acné nódulo quístico severo que afecta tórax anterior, tórax posterior, pero que asocia a compromiso sistémico. O sea, el paciente viene con un acné severo, nódulo quístico, con compromiso de la frecuencia cardíaca, o sea, viene con taquicardia, viene febril, viene a veces en shock, ¿no? Ese es un acné fulminans, muy raro, nunca he visto personalmente el fulminans. Es importante conocerlo, ¿por qué? Porque hoy en día se está utilizando mucho la isotretinoína. No sé si han escuchado el Roaccutane. Entonces, dan el Roaccutane a diestra y siniestra. Entonces, el Roaccutane como efecto adverso puede producir acné fulminans, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado. Conglobata o fulminans, cualquiera de las dos formas. Entonces, le dan un paciente bien, ¿no? Con un acné nódulo quístico, no le hacen sus pruebas, porque para dar una isotretinoína, Roaccutane, hay que hacer una serie de pruebas hepáticas. Le dan su tratamiento y a los 7 o 10 días viene con un acné pero severísimo, ¿no? Entonces es parte del tratamiento, eso hay que saber controlarlo. Deben conocer ustedes acné fulminans y acné conglobata. El conglobata es más frecuente, ¿no? Probablemente lo hayan visto, es un acné muy severo, nódulo quístico en tórax anterior, tórax posterior, pero no hay compromiso sistémico.